Seguimos con el tema ¿por qué es tan difícil construir un Estado efectivo en Colombia? Por parte del doctor Leopoldo Ferguson. El profesor Ferguson es economista, PhD en Economía del Massachusetts Institute of Technology, MIT, Máster en Economía de la Universidad de los Andes. Actualmente es profesor asociado de la Universidad de los Andes y sus áreas de investigación están concentradas en el campo de la institucionalidad y de la economía política. Recibimos al profesor Leopoldo Ferguson. Muchas gracias por la invitación. No sabía que tendría que competir con una sopa, eso no va a estar fácil. Pero bueno, me voy a saltar el protocolo porque aquí tengo una audiencia tan distinguida que imposible saludarlos a todos como se merecen, pero sí agradecer al Consejo por invitarme, una oportunidad muy valiosa de poder compartir algunas ideas con ustedes. Y voy a hablar de por qué es difícil construir Estado y como verán eso está relacionado con el tema de corrupción y competitividad que ocupa al informe de este año del Consejo. Empiezo con unos reconocimientos, voy a estar hablando, apoyándome en investigaciones que he hecho con muchos coautores que no voy a mencionar uno por uno para no aburrirlos, y también tengo que agradecerle a Carlos Molina que me ayudó a organizar un poco las ideas que les voy a presentar hoy. Entonces, déjenme empezar hablando de la corrupción. Hoy ustedes han estado discutiendo cómo la mayor corrupción implica menor competitividad, pero por supuesto la pregunta clave es, bueno, ¿pero qué provoca mayor corrupción? Y lo que yo quiero argumentar es que es la ausencia de un Estado consensualmente fuerte. ¿Qué quiero decir con un Estado consensualmente fuerte? En esencia quiere decir que no es simplemente fuerte como muchas dictaduras pueden serlo, las dictaduras pueden tener una gran capacidad y fortaleza. Un Estado consensualmente fuerte tiene adicional a la fuerza, la legitimidad. Es decir, las acciones responden a las diferentes demandas de los ciudadanos y al control ciudadano. En otras palabras, el Estado consensualmente fuerte hace una cosa y es que resuelve lo que se conoce como el dilema fundamental de la capacidad estatal, y es que un Estado con la capacidad de proveer bienes y servicios, regular la economía, hacer una cantidad de cosas buenas, pues también tiene la capacidad de generar mal. Lo resuelve este Estado consensualmente fuerte volviendo al control y a la capacidad complementarios, porque está controlado por la ciudadanía y lo hace rendir cuentas, el Estado se le da la capacidad de tener más poder. De lo contrario, no estarían dispuestos los ciudadanos a entregarles esa capacidad al Estado. Entonces, ¿qué pasa? En el caso colombiano, nuestro Estado es débil en muchas dimensiones. No hemos tenido por años el monopolio del uso de la fuerza, no necesariamente somos el ejemplo en la provisión de bienes públicos y servicios, tampoco en la regulación de los mercados, y tampoco tenemos un Estado que responda siempre al control ciudadano, sino más bien está atrapado por grupos particulares de interés. Entonces no es un Estado consensualmente fuerte, y ese contexto es el contexto ideal para la corrupción. Muchos de los ejemplos de corrupción los que ustedes pueden pensar son resultado de que el Estado no tiene la capacidad de controlarla o está atrapado por un interés particular que da origen a esa corrupción. Entonces, el primer punto que quiero establecer es que la corrupción es síntoma, no es la enfermedad. Por supuesto que empeora los males, pero es un síntoma. Es como cuando uno tiene alergia al polen, ¿no? La alergia al polen, la causa es el polen, y la alergia al polen le crea a usted todo tipo de problemas en su sistema inmunológico y empieza usted a tener ojos llorosos, nariz tapada, y sobre eso se puede armar una gripa. Entonces se pueden empeorar los problemas, pero la causa es el polen, ¿no? Por lo tanto, esto tiene dos implicaciones. Primero, que no basta luchar contra la corrupción. Eso, por supuesto, es clave y es difícil. Pero si entendemos que la corrupción es un síntoma, lo que necesitamos hacer es, más que eso, cambiar al Estado y su relación con los ciudadanos. Y eso es, la mala noticia, es que es más clave, pero también más difícil. Entonces, lo que voy a hacer hoy es hablarles de algunas ideas sobre por qué es tan difícil construir un Estado consensualmente fuerte, la causa fundamental de este problema que estoy mencionando yo, hablando inicialmente de la calidad de la democracia y cómo interactúa con la fortaleza del Estado consensual, y después de hablar de eso quiero comentar el problema que viene de que el Estado tenga que hacer muchas cosas al mismo tiempo. El Estado es un aparato que tiene muchas dimensiones. Después de hablar de eso en términos generales, voy a tratar de aterrizar algunos temas de la coyuntura. Empezando con el tema de la calidad de la democracia,
¿Por qué tenemos un Estado débil y sin control ciudadano? Una primera razón es porque existen toda una serie de círculos de retroalimentación entre lo que voy a llamar aquí clientelismo y el Estado consensualmente débil. Clientelismo definido de forma amplia, como se suele hacer en ciencia política, como el intercambio de favores particulares a cambio de un apoyo político. Eso tiene una manifestación obvia en lo electoral, entregar una plata a cambio de un voto, pero también ocurre en las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo, o en las relaciones de alguien que tiene que contratar a un contratista para que haga una obra y ese contratista, entonces tiene muchas dimensiones. Y el Estado consensualmente débil, pues es lo que ya describí, es la ausencia de un Estado consensualmente fuerte. ¿Cómo lo pudiéramos medir? Yo voy a argumentar que, aunque tiene muchas dimensiones, las mencioné ya varias, la dimensión electoral es la más fácil de capturar. Entonces uno, si quisiera hacer un análisis empírico de este tema, sería ideal poder contar qué tanto se está haciendo ese intercambio clientelista por el voto. En el caso del Estado consensualmente débil, una buena medida para saber si el Estado está siendo fuerte o está siendo consensualmente débil es qué tanto se evaden los impuestos. Porque la evasión de impuestos combina las dos partes de la relación. Por un lado, la capacidad del gobierno de hacer cumplir las normas y que toque pagar los impuestos, pero por otro lado, la disposición de los ciudadanos de decir, ¿sabe qué? Yo le voy a pagar impuestos porque creo en este Estado. Entonces, eso es lo que uno quisiera hacer, medir esas dos cosas. ¿Qué pasa? Que si usted va y le pregunta a la gente, oiga, ¿usted vendió el voto? Y, oiga, ¿usted pagó impuestos? Pues la gente posiblemente no le va a contestar con la verdad. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver ese problema empírico? Entonces les voy a contar de un ejercicio que hicimos que se apoya en una cosa que se llama los experimentos de lista, que tienen la ventaja de resolver este problema de que la gente no contesta con la verdad frente a cosas que son sensibles. Y no solamente permite calcular la cantidad de estas actividades sensibles, sino que permite calcular lo que se llama el sesgo de deseabilidad social, que es precisamente una medida de qué tanto me importa confesarle a usted que estoy haciendo esta cosa porque sé que no está bien visto socialmente, que uno no debería evadir impuestos, que uno no debería vender el voto. ¿Cómo funciona el experimento de lista? Nos acercamos a los diferentes individuos que entrevistamos, esto lo hicimos en el contexto de la encuesta longitudinal de la Universidad de los Andes, y le preguntamos a un grupo aleatorio, les decimos, oiga, la gente toma diferentes cosas en cuenta cuando está decidiendo por quién votar, quiero que usted me diga cuántas, no me diga cuáles de estas cosas hace. Y le preguntamos, usted miró información en el noticiero, usted leyó el programa del candidato, usted habló con amigos, y una de ellas es, usted vendió el voto, y alguna otra, y en total le damos 5 alternativas. Le preguntamos a un conjunto de gente. A otro conjunto de gente idéntico, seleccionado aleatoriamente, le preguntamos lo mismo, pero entre las opciones no les preguntamos la opción de vender el voto. ¿Y qué hacemos después? Calculamos el promedio de las respuestas de un grupo y otro grupo. El monacho de la izquierda, supongan en un ejemplo, que nos contesta que hace 3.5 de esas cosas y no tiene problema en decirnos cuántas porque no le estamos preguntando que si vendió el voto, solamente cuántas hace, él no tiene ningún problema de reconocer eso porque es anónimo si está vendiendo el voto o no. El monacho de la derecha en promedio nos dice 3. Pues lo único que tiene el monacho de la izquierda distinto al de la derecha es que el de la derecha no tiene la opción de vender el voto. Luego, si el lado izquierda nos da 3.5 en promedio y el de la derecha nos da 3, quiere decir que la mitad de la gente estuvo vendiendo el voto. Y por eso tenemos 0.5 más en el lado izquierdo que en el derecho. Entonces, hacemos eso para la evasión para el clientelismo y hacemos un ejercicio similar para la evasión de impuestos. Además, una cosa importante, también le preguntamos directamente a otro grupo de gente, oiga, ¿y usted vendió el voto? Oiga, ¿y usted evade impuestos? En el caso de evasión de impuestos, debo decir, preguntamos por evasión de IVA, porque es el impuesto que nos atañe a todos los colombianos, muy poca gente paga renta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos eso? Primer resultado importante, encontramos una relación supremamente fuerte entre evasión y clientelismo. Es decir, eso que estaba planteando al comienzo, de que un contexto propicio para la evasión, o sea, una debilidad estatal, es terreno propicio para el clientelismo y a su vez el clientelismo debilita al Estado, parece observarse en los datos, las dos cosas van juntas. Otro resultado importante. Si miramos las respuestas de las personas, nos concentramos, por ejemplo, en el caso del clientelismo, si ustedes ven, los puntos rojos son los resultados de cuánta gente vende el voto a punta de la pregunta esta anónima que protege al encuestado. La pregunta azul es la pregunta directa. Sorpresa, las dos respuestas son iguales. La diferencia son los puntos verdes que muestran este sesgo de deseabilidad social. ¿Qué tanta vergüenza a mí me da reconocer que vendo el voto? Pues la respuesta es Colombia es nada, no me da vergüenza.
que de nuevo es consistente con la idea de que esta relación de que porque tenemos mucho clientelismo tenemos un estado débil, porque tenemos un estado débil tenemos clientelismo, eso ya es un equilibrio que es parte normal de nuestras cosas, no hay nada raro en ello y no tenemos ningún problema en reconocerlo. ¿Qué pasa si miramos? Bueno, en porcentaje de incidencia está como entre el 15 y el 20% en zonas urbanas y un poquito más alto en zonas rurales. ¿Qué pasa si miramos evasión de impuestos? Exactamente lo mismo. Incidencia similar y ninguna diferencia si le pregunto directamente o si le pregunto indirectamente. La gente no tiene problema en reconocer que no paga impuestos, eso no tiene nada de malo. Ahora, lo que además hacemos en este trabajo, que les voy a contar solo las grandes ideas, es explorar qué mecanismos pueden contribuir a explicar que haya esta relación simbiótica entre clientelismo y debilidad del Estado consensualmente fuerte. Una primera mecanismo, y tenemos 7 mecanismos, entonces lo llamamos los 7 pecados. Primer pecado tiene que ver con la preservación de la ventaja comparativa de los partidos clientelistas. Los partidos clientelistas para lo que son buenos es para entregar precisamente esos beneficios particularistas focalizados a un grupo de votantes estratégicos políticamente. Pero un Estado consensualmente fuerte lo que tiene que hacer es entregar bienes públicos que sean útiles para toda la población, que sean cosas que faciliten el aprovechamiento de los talentos de toda la población, la productividad de toda la población, más que una cosa que se entrega en contra de un factor político. Entonces, ¿qué pasa? Si se fortalece la entrega de bienes públicos, se debilita la ventaja comparativa de los partidos clientelistas. Por lo tanto, los partidos clientelistas van a estar en contra de esto. ¿Cuál es el ciclo que surge acá? Si usted tiene más clientelismo, usted va a tener, por lo tanto, por la lógica que estoy diciendo, menos bienes públicos. Pero si usted tiene menos bienes públicos, la gente va a ser menos productiva porque no puede explotar sus talentos y es más vulnerable a aceptar un beneficio particular a cambio de un apoyo político. Y hay más clientelismo y se reproduce el ciclo que acabo de plantear. Segundo mecanismo, se desplazan las relaciones formales con el Estado. El clientelismo se apoya en relaciones personales entre los ciudadanos y los políticos o sus intermediarios. Entonces, ¿eso qué consecuencia tiene? El aparato estatal no es una cosa que esté ahí para ser controlado por los ciudadanos, porque los ciudadanos lo que tienen son unos intermediarios a través de los cuales obtienen unos cuantos beneficios. Y se rompe esa complementariedad importante que yo mencioné, que debe existir un Estado consensualmente fuerte, porque controlo al Estado, le doy capacidad. Aquí no se da ese juego porque no lo controlo. Y entonces los votantes se vuelven nuevamente más dependientes en los beneficios particularistas y se reproduce el ciclo. Tercer pecado relacionado con el anterior, la fragmentación de la sociedad. El clientelismo, como depende de relaciones personales, fragmenta la sociedad en diferentes grupos, cada uno viendo a ver cómo consigue la tajadita, y se debilita la acción social colectiva por un fin común de los ciudadanos. Esa ausencia de una acción colectiva efectiva, de nuevo debilita el control del Estado, que no permite esta complementariedad importante del Estado consensualmente fuerte. Cuarto pecado, se quiebra el contrato social porque ambas partes se ven justificadas en incumplirlo. El contrato social ideal en un Estado consensualmente fuerte implica, entre otras cosas, que los ciudadanos deben pagar impuestos y obedecer la ley, y a su turno los políticos entregan bienes públicos y responden a los ciudadanos. Pero cuando un ciudadano ve que el político le está pagando por su voto, inmediatamente infiere, bueno, este va a sacar algún provecho personal porque si no, ¿por qué me está pagando? Y en el momento en que pasa eso, dice, ¿yo por qué voy a cumplir mi parte del trato? Yo no tengo que pagar impuestos y yo puedo vender el voto. Pero el problema de eso es que en el momento en que yo decido ya dejar de pagar impuestos, dejar de cumplir la ley, yo ya no tengo velas en el entierro. Entonces, ¿yo para qué voy a vigilar un Estado del cual no hago parte activa, el cual no me duele? Entonces, nuevamente tenemos un problema y se reproduce el ciclo. Quinto pecado es que se quiebra el contrato social por la vía de que se destruye el deber ser de las elecciones. En teoría las elecciones son para que yo elija un político, vigile que haga lo que me prometió que iba a hacer, y si la persona no lo hace, yo me quejo, no vuelvo a votar por ese partido, me manifiesto o hago cosas de ese estilo. Pero en el clientelismo eso no es lo que pasa. En el clientelismo lo que pasa es que yo voto, me da mi regalo, me olvido, me voy para mi casa y cada uno sigue con lo suyo, y no vigilo al Estado, debo controlarlo para el Estado consensualmente fuerte. Sexto pecado, la captura del Estado. Si no la van a capturar los ciudadanos, si no van a estar controlando los ciudadanos, lo que los capturan son los grupos de intereses particulares, que pueden ser desde contratistas, hasta mafias que saquean el Estado, hasta el tener una burocracia que no es tecnificada, que entrega bienes públicos, y una burocracia que responde a criterios políticos. Séptimo pecado, ya olvidándonos incluso de la parte consensual, si uno entiende el clientelismo como una forma de dominar la sociedad, es una forma que requiere muy poquitos recursos, uno tiene que repartir simplemente regalitos. En ese sentido se distingue mucho el populismo, que es otra forma de dominio, pero que requiere grandes recursos. Entonces,
El populismo no crea un Estado consensualmente fuerte, pero por lo menos crea un Estado grande. Aquí ni siquiera. Eso lo podemos ver como una bendición o maldición según lo que queramos, ¿no? Bueno, entonces, esos son los 7 pecados, obviamente son muchos. Un resumen mejor que este imposible, digamos, les eché mucha carreta, pero esto resume que realmente el clientelismo lo que genera es todo un intercambio de relaciones personalistas que sacan a la relación ideal entre ciudadano y Estado, y que más bien todo el mundo, aquí estamos viendo la parte electoral, pero lo importante de eso es que eso tiene toda su contrapartida en unas partes que van más allá de lo electoral. Así que, ¿por qué es tan difícil construir un Estado efectivo? La pregunta con la que abrí la presentación. Pues lo que acabamos de ver es porque es parte de un equilibrio político con muchos mecanismos que lo refuerzan y del que muchas partes se benefician. Obviamente todas las partes ganadoras en las transacciones clientelistas, líderes políticos, ciudadanos con regalos y empresas, sectores con gabelas, etcétera, etcétera. En Colombia estamos en esa situación en la cual a lo mejor nos estamos acostumbrando a tener un Estado que lo que hace es dar regalos. Eso pasa incluso con cosas buenas. Por ejemplo, un caso interesante es el caso de Serpilo Paga. Magnífico programa, qué bueno que exista Serpilo Paga. Yo como profesor de los Andes estoy feliz con eso porque la universidad se ha transformado y por primera vez unas personas que no tienen esa oportunidad ahora la tienen. Pero tiene un poquito esa lógica de que el Estado no está haciendo la tarea más grande. Mientras tenemos Serpilo Paga se está cayendo la Universidad Nacional. Entonces esto no es una crítica a Serpilo Paga, pero sí es una cosa de, oiga, pero la Universidad Nacional se está cayendo, ¿cierto? Así que, bueno, entonces frente a este panorama, ¿qué hacer? Pues primera pregunta, ¿por qué los perjudicados con este equilibrio no hacen nada? ¿Por qué no logran cambiar esta situación? Evidentemente hay mucho perjudicado con esta situación. Pero esa es una primera pregunta que voy a querer abordar. Segunda pregunta, incluso los directos beneficiados podrían estar mejor en una situación distinta y lo saben. Imagínense ustedes que es una empresa que tiene excelentes relaciones con el Estado y entonces tiene unos contratos gracias a que tiene unas relaciones políticas muy cercanas y tal. Supuestamente es un beneficiario de esta situación. Pero incluso esa misma empresa podría estar más contenta y puede saber que estaría más contenta si en vez de esos beneficios que pueden acabarse en el próximo gobierno o cosas de ese estilo, más bien tuviera buenas carreteras, un trabajo calificado y una cantidad de cosas. Entonces incluso los directos beneficiarios quisieran otro equilibrio. El equilibrio en vez de Estado débil, clientelismo fuerte, Estado fuerte, clientelismo débil. Entonces, ¿por qué no logramos salir de eso? Esa segunda pregunta la voy a tratar de atacar mencionando la coyuntura cuando llegue allá. Para atacar la primera, quiero enfatizar el tema de las muchas dimensiones. Entonces, una razón por la cual es muy difícil construir Estado es la complementariedad institucional. El Estado es una cosa que hace muchas cosas. Yo estaba hablando de Estado no lo he definido porque es que es difícil de definir. El Estado tiene que tener el monopolio del uso de la fuerza, tiene que tener capacidad burocrática, regulatoria, fiscal, en fin. Entonces muchas cosas tienen que funcionar para que surja un Estado que realmente funcione. Y eso tiene dos implicaciones claves y relacionadas entre sí. La primera es que surgen oportunidades para el aprovechamiento político. Si usted tiene unas dimensiones del Estado que funcionan bien, pero las otras que no, pues las personas que tienen poder político se aprovechan donde el Estado es débil para sacar provecho propio. Entonces uno realmente necesita que todas funcionen. Y segundo, si usted está tratando de construir Estado y empieza a invertir en una dimensión pero se olvida de las demás, puede no funcionar la cosa, o no solamente puede no funcionar, sino a veces puede generar efectos contraproducentes. Entonces veamos esa situación. Para hablar de lo primero, piensen que en el asunto de que uno debe controlar el Estado, en un Estado consensualmente fuerte, las elecciones en teoría son un mecanismo importante. Es un mecanismo para forzar la rendición de cuentas, para hacer que el Estado responda mejor a las necesidades de los ciudadanos, para hacer que la sociedad esté más dispuesta, por lo tanto, a aceptar un Estado más grande, porque tiene que responder cada vez en las elecciones. Pero las elecciones no siempre funcionan bien, y ojo que yo hice estas diapositivas antes de saber el resultado de anoche, ¿no? Por un lado ya vimos que el clientelismo puede dañar cómo funcionan las elecciones. Pero además, ante la presencia de otras debilidades del Estado, asuntos que de otro modo no son más que simplemente democráticos y nos gustan, tienen unos costos si el Estado no está funcionando bien en otras dimensiones. Primer ejemplo de eso, lo que llamamos en este trabajo la necesidad de los enemigos. Una debilidad estatal importante en Colombia es que no hemos tenido el monopolio del uso de la fuerza, hay un conflicto muy prolongado, pero eso puede generar unos ganadores políticos de esa situación. Políticos que son especialmente atractivos porque real o por forma percibida se ven como los que son los duros de atacar a esos grupos. Entonces esos no tienen un incentivo a que se acabe el problema del todo. Es como al mecánico que usted le lleva al carro porque tiene un ruido. El mecánico no le quiere arreglar de todo el ruido, quiere arreglárselo lo suficiente para que usted tenga que volver dentro de un tiempo a volvérselo a arreglar. Esos incentivos perversos le pueden pasar a los buenos políticos como a los buenos mecánicos. Otro ejemplo. Cuando tenemos elecciones pero otras dimensiones son débiles, como por ejemplo las que permiten que se ejerza poder
de facto fuerza bruta para contrarrestar el acceso institucional que se le da al poder a ciertos grupos. En Colombia la izquierda ha sido minoritaria durante mucho tiempo, pero tiene de jure, institucionalmente, el camino para llegar al poder. Pero ¿qué pasa cuando lo hace en elecciones locales? Esta gráfica a la derecha les está mostrando qué pasa cuando un alcalde se elige, un alcalde de izquierda en un municipio. Y a la izquierda cuando pierde. Y el salto es el incremento en la violencia paramilitar. Cuando gana un alcalde de izquierda en un municipio se incrementa la violencia paramilitar. En este trabajo miramos otro conjunto de evidencia complementaria a esto y encontramos o le damos la interpretación de que esos son básicamente élites que se ven amenazadas con el acceso de estos grupos al poder institucional, que entonces dicen pues vamos a usar nuestro poder de facto para tratar de contrarrestarlo. En efecto, consistente con eso, difícilmente las izquierdas que ganan en este caso se vuelven a reelegir después de que han enfrentado esta violencia. Ahora, el poder de facto no es solamente el de la gente más violenta, en estos casos extremos que tristemente tenemos en Colombia. También hay otro poder de facto que a veces toma una apariencia totalmente legal. Poder de facto también es el de todo aquel que tiene los medios y los recursos para poder utilizar diferentes estrategias que le saquen provecho personal. Un ejemplo reciente es el de la acumulación de baldíos contrarios a la ley 160 de 1994, que algunas empresas que tienen los medios para buscar buenos abogados para hacerlo, lograron hacer lo que se llamó una estrategia, una operación muy sofisticada para de forma perfectamente legal hacer corrupción, ¿no? Entonces el poder de facto quiero pues plantear que no es solamente la violencia, también hay un poder de facto distinto en este tipo de situación. ¿Qué otro problema cuando tenemos múltiples dimensiones y una funciona bien pero las demás no? Piensen en el caso de la prensa. Una frase famosa de Thomas Jefferson dice que donde la prensa es libre y todo hombre es capaz de leer, todo está a salvo, porque la luz es el mejor de los desinfectantes, eso garantiza la rendición de cuentas. Pues la verdad, Jefferson, no tanto. Realmente uno necesita todas las dimensiones. En este trabajo que estoy reseñando acá, encontramos que cuando los parapolíticos fueron expuestos en Colombia en los medios, en un momento en el cual los medios cumplieron un papel importante, que uno podría decir independiente y libre, de reportar que políticos estaban haciendo tratos con paramilitares, no les fue tan mal en las elecciones después de la exposición. Y la evidencia que encontramos en el trabajo es de hecho consistente con la idea de que frente a eso, claro, perdieron votantes, algunos que se enteraron de eso y dijeron yo no voy a votar por ese tipo de gente que se alía con grupos armados ilegales. Pero el problema es que las elecciones no eran libres de ahí en adelante en Colombia, entonces lo que encontramos es que se redujo el apoyo en ciertos lugares donde la gente podía estar informada, pero se aumentó el apoyo en lugares donde posiblemente se podía hacer más coerción, y entonces una consecuencia no intencionada de esto es que se aumentó la coerción en los lugares donde se podía hacer esa coerción. En este caso, la presencia desigual del Estado y la ausencia de elecciones libres dificultó el problema. Realmente necesitamos todas las dimensiones. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero entonces ¿qué hacemos? ¿Cómo construimos capacidad estatal? Un ejemplo reciente, sin duda, de intento de construcción de capacidad estatal es la seguridad democrática. El Colombia en una situación muy complicada de seguridad interna y un esfuerzo por tratar de ver si podemos tener el monopolio en el uso de la fuerza. Un problema, sin embargo, que enfrentamos con este esfuerzo es que hubo un énfasis muy fuerte en lo militar, sin necesariamente ser el mismo nivel de énfasis en otras dimensiones. En el caso de lo militar, por ejemplo, el aumento del tamaño del ejército y la introducción de incentivos para dar de baja a combatientes en la forma de bonos, vacaciones, ascensos, que están bastante documentados, produjo los terriblemente llamados falsos positivos, ¿cierto? En Colombia somos expertos de ponerle nombres bonitos a cosas feas, falsos positivos y pesca milagrosa siendo los ejemplos más aborrecedores que puede haber. No, uno le dice pesca milagrosa y uno dice rico, sí, gracias, pero pues... Claramente lo de los falsos positivos, una tragedia de esa dimensión, es completamente contraproducente para el Estado, para el poder legítimo del que yo hacía referencia en el Estado consensualmente fuerte. ¿Qué legitimidad puedo yo construir si estoy matando a civiles inocentes? En el caso de este trabajo analizamos esto y aquí pueden ver el incremento en los casos de falsos positivos que fue muy pronunciado desde un tiempo después del inicio de la seguridad democrática hasta que se cayó después del escándalo de Soacha y se tomaron medidas para frenarlo, que también es diciente, solamente se paró cuando sucedió relativamente cerca a la capital, que es la otra cosa que me parece a mí útil y siempre utilizo este ejemplo, que los falsos positivos nos muestran la mala calidad de nuestra democracia. Por las cuentas más conservadoras asesinaron a unas 1.500 personas de esta manera y algunas llegan hasta 5.000, otras cuentas.
Y yo siempre le pregunto a los auditores que tengo la oportunidad de preguntarles, imagínense qué hubiera pasado si esos 1.500 asesinados no hubieran sido relativamente anónimos como lo son, si no hubiesen sido 1.500 estudiantes de la Universidad de los Andes o 1.500 graduandos de todos los colegios privados de Bogotá. Imagínense que un día están esos niños en los colegios saliendo a un paseo de 11, el ejército los intercepta, los baja, los disfraza guerrilleros, los mata. Qué pena en el almuerzo ponerlos a imaginarse esto, pero imagínense. Pues eso pasó, solo que no eran de los colegios privados de Bogotá, pero pasó, que no sea no quiere decir que no ha pasado. Pero lo que pasó después no es como si hubiese pasado. El presidente que tuvimos siguió siendo popular, su ministro de Defensa es nuestro presidente hoy en día. Yo la verdad me pregunto si eso habría podido pasar si hubieran matado a 1.500 niños de los colegios elegantes de Bogotá y no a 1.500 más anónimos. No creo, y eso habla de que realmente tenemos algo que resolver en la democracia, ni siquiera valoramos las vidas de las personas de igual manera. Entonces, después de deprimirlos con ese ejemplo, ¿cómo aterrizamos este problema con la coyuntura? Primero, la reforma tributaria es un excelente momento para aterrizar esta discusión. Los impuestos, como viene de mi misma discusión que venía haciendo antes, está en la pepa del contrato social en el Estado consensualmente fuerte. Dijo la senadora Claudia López recientemente que no habría mejor reforma tributaria que eliminar la mermelada que reina en el Congreso. Entonces, eso es cierto y eso es falso. Eso es cierto en un sentido profundo, que ya voy a referirme, pero es falso en el sentido de que, aunque nos ahorráramos esa plata, necesitamos más recursos en Colombia. Para que el Estado haga lo que tiene que hacer en una economía moderna con la que pretendemos ser, lo que recaudamos como porcentaje del PIB es insuficiente. Entonces, claro, hay que no gastarse plata en corrupción, pero aún si la tuviéramos, nos hace falta para todo lo que un Estado debe hacer. Ahora, el sentido en el que la senadora Claudia López tiene toda la razón es que si lográramos eliminar la mermelada, es decir, si lográramos eliminar el clientelismo, sí que sería la mejor reforma tributaria, porque sería el paso para construir el Estado consensualmente fuerte. Ahora, no lo logramos muchas veces. Vamos a ver si en esta reforma, que tiene varios elementos interesantes, lo logramos. ¿Por qué no lo logramos? Porque en el ejemplo que estaba diciendo antes, muchas de las personas que incluso son beneficiarios directos de este estado de cosas, donde tienen buenas conexiones, obtienen el favor del gobierno, son beneficiarios de la relación clientelista en teoría, podrían estar mejor si en vez de eso más bien tuvieran buenas carreteras, buena educación, buena infraestructura, etcétera, etcétera. ¿Por qué no lo logran hacer? Pues porque todos quieren que sea el otro el que lo haga. Entonces todos estamos de acuerdo en que la reforma tiene que ser estructural, pero no queremos proveer el bien público. Entonces empezamos a hacer unos nuevos gravámenes, pero empiezan los diferentes gremios a decir, no, pero pues el mío sí está justificado, ¿cómo así que ahora vamos a tener que pagar hipoconsumo las franquicias? O otros grupos que están siendo tocados con esta reforma tributaria, que no se han demorado en expresar su preocupación, no me van a quitar los beneficios y regalos que teníamos en Cotelco, o vamos a empezar a cobrar los datos en los celulares. Terrible. Pues bueno, pero ¿para qué usamos los celulares acaso todo el tiempo nosotros hoy en día? ¿Por qué va a pasar eso por fuera del radar? O los constructores que le están quitando 3 gabelas. Yo no sé, cada una de estas cosas hay que mirarla caso por caso, y puede que alguna sea justificada mantenerlos, pero lo que es difícil pensar es que todos ahora resultaron ser cosas súper meritorias, ¿no? ¿Hay razones para ser optimista? Pues yo creo que hay algunas. Por ejemplo, la Constitución del 91, yo la veo como un esfuerzo lento de construcción de Estado. Se observan algunas dimensiones. Si ustedes miran qué ha pasado con el gasto en salud y la cobertura en salud en Colombia desde la Constitución del 91, es dramático. Ha sido un incremento impresionante en cobertura y en gasto de salud que ocurrió como consecuencia de la Constitución y la legislación correspondiente. Algunas de las decisiones en salud que son consistentes con un Estado consensualmente fuerte, que no le da beneficios a unos sobre otros, etcétera, son resultado directo de la Constitución. Por ejemplo, la sentencia T-760 del 2008, que unió varias tutelas de diferentes ciudadanos en torno al tema de salud y dijo, ¿saben qué? No puede haber 2 regímenes de salud, tiene que haber uno solo. Eso es consistente a mi manera de ver con un Estado consensualmente fuerte que responde a los ciudadanos, y a todos, sin importar su condición económica, les dice su derecho a la salud debe ser igual. Claro, pero esto tampoco opera en el vacío, y ustedes me dirán, no sea ingenuo, en la salud estamos llenos de clientelismo, estamos con un problema de un abuso de las tutelas, y estamos llenos también de, como consecuencia del clientelismo, corrupción. Eso es cierto, pero por lo menos uno ve las dos fuerzas luchando, y entonces uno puede ver el vaso medio vacío, medio lleno, y ve unos elementos interesantes de construcción de Estado consensual que ojalá sean los que terminen primando. El acuerdo de paz. Yo pienso que el acuerdo de paz que se ha estado discutiendo en Colombia y que todavía se sigue discutiendo es una razón para el optimismo, y voy a proponer aquí una tesis. El acuerdo de paz, como está planteado, aunque es difícil que eso se logre hacer en la práctica porque habrá muchos intereses en contra, en teoría es un esfuerzo por movernos en la dirección de un Estado consensualmente más fuerte.
¿Por qué lo digo? Tiene un elemento, una justicia, que si bien es transicional y entonces otorga unos beneficios, hace responder a todo el mundo. No es que tengan que responder solamente un lado y el otro no, o el otro puede hacer una operación muy sofisticada. No, todos tienen que responder, los crímenes de todos son graves, no hay violencias buenas y malas. Busca la expansión del Estado en donde el Estado no ha estado, perdón por la repetición, la famosa paz territorial que el alto comisionado menciona, es un aspecto de Estado consensualmente fuerte, que todos tengamos más o menos acceso a las cosas que el Estado nos puede dar. Y también podría uno decir que el empoderamiento de los movimientos sociales como un argumento, como una herramienta para que el Estado esté más bajo el control de la ciudadanía, podría ir en la dirección de un Estado consensualmente fuerte. Entonces el hecho de que estemos discutiendo esto en Colombia hoy en día implica que estamos en una coyuntura interesante donde hay fuerzas que empujan hacia de golpe construir un Estado un poco más consensualmente fuerte. Ahora, ustedes miran, pero no sea optimista, él no ganó. Sí, él no ganó y eso hay que respetarlo, pero la discusión ha seguido y uno en la discusión observa razones para ser optimista, también algunas para ser pesimista, también algunas en donde uno dice, oiga, algunas de las resistencias precisamente van en contra de esta construcción de Estado consensualmente fuerte. De golpe algunas de las exceso de prevención con respecto a que, ¿por qué el catastro? Ojo, porque esto va a ser terrible, es de golpe reflejo de que hay unas defensas de personas que bien o mal se han apropiado ilegalmente de tierras. O algunos sustos con la justicia diciendo que esto no sea cacería de brujas. ¿Por qué? ¿Por qué cacería de brujas? Si realmente todas las violencias son malas, todos tienen que responder frente a la justicia. Claro, parte de eso puede estar bien, y las precisiones, y es lo que estamos esperando a ver. Pero uno puede ver algunos elementos reaccionarios en contra del Estado consensualmente fuerte, y es natural porque el Estado consensualmente débil genera ganadores. Pero yo en esto trato de ser optimista y pensar que vamos a poder llegar a algo constructivo. Última posible razón para el optimismo: la movilización social. En Colombia le tenemos mucho miedo a la movilización social, pero lo que yo he visto recientemente en movilización social me parece una buena noticia. Me parece que es precisamente una de las cosas que revela el interés de los ciudadanos por controlar su Estado, por hacerlo responder y por hacerlo rendir cuentas. Entonces, en ese sentido es otra razón que yo veo para el optimismo. De nuevo, no opera en el vacío y la movilización social se puede convertir en una fuerza positiva, o también se puede convertir en presa del clientelismo y de la misma lógica, y de una lógica donde se entregan favorcitos y cosas de ese estilo. Pero termino con una anécdota personal con respecto a nuestro miedo frente a la movilización social, y es que después del no del plebiscito, con algunas personas decidimos unirnos y decir, empecemos en esta ola que hay de decir, no desaprovechemos esta oportunidad, hay que reconocer que él no ganó, pero también hay que tratar de construir sobre lo que se logró hasta ahora, y hay que buscar no perder esta oportunidad y un momento que es frágil. ¿Por qué no empezamos a contar cada día que pase sin acuerdo desde el 2 de octubre? Y yo, junto con otras personas, básicamente una cantidad de gente bastante inofensiva, a la que muy poquita gente le para bolas, empezamos y estamos contando todos los días de que pasa un acuerdo, para mandar un mensaje que fue consistente, entre otras, con el mensaje que mandaron todos los profesores de las universidades en Colombia diciendo, oigan, aprovechemos la oportunidad, todos debemos ser flexibles, la situación es frágil, busquemos algo pronto, no perdamos esta ocasión. Y para mí muy interesante, un líder de gremio que aprecio mucho y admiro mucho, me escribe preocupado diciendo que conoció esta campaña y que le parece muy bien, pero que tenga mucho cuidado con las instituciones. Pues además de que me honra porque yo no tengo ninguna influencia en las masas, luego esto no tiene ninguna posibilidad de amenazar absolutamente nada de nada, me parece sintomático del miedo que le tenemos a la movilización social. Y yo creo que ese miedo hay que perdérselo. Claro, puede ser atrapada por el clientelismo, puede ser una cosa problemática, pero también puede ser una fuerza súper positiva en la construcción de un Estado consensual. Y el reto es lograr que así lo sea. Así que bueno, con esto creo que llego a las conclusiones de lo que quería compartir con ustedes. Recapitulando, creo que la corrupción en efecto es un problema, pero es más un síntoma que la enfermedad básica, aunque empeore muchos de nuestros males. La patología verdadera es un Estado consensualmente débil. Es difícil cambiar ese Estado consensualmente débil en el contexto de un clientelismo prevalente, y para construirlo se requiere trabajar en muchas dimensiones al mismo tiempo. No podemos resignarnos a nada distinto, que el Estado es un aparato complicado y hay que apoyarlo en todas las dimensiones. Y claramente no es fácil, hay muchos intereses en contra, y además nadie quiere ser el primero en aportar en esa tarea. Todos quieren que sea otro el que primero aporte para ello. Pero al menos creo que tenemos razones para el optimismo, porque estamos en una coyuntura crítica en Colombia, está en nuestras manos tratar de aprovecharla, y hay algunas razones para ser optimista y de que podemos continuar con esperanza al respecto.
Con esto termino, así que ya les dejo con su almuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ferguson, por su intervención.